Bueno, hola Enrique, ¿qué tal? Hola Carlos, aquí, como siempre, con ganas. Con ganas, yo también muchas ganas de compartir. Hoy día hay un tema que se enlaza mucho con lo anterior que me viene, ¿no? Y es que, bueno, hablamos mucho, ¿no? La otra vez de lo que es empezar a abrirse a una vida creativa, ¿no? A una vida que tiene que ver con los llamados de mi alma o con mi interior y empezar a hacer mis propios movimientos. Y eso implica salir del molde, ¿no? Implica salir de todos los condicionamientos que tenemos y a los que nos hemos aferrado porque nos hacen sentir seguros, ¿no? Es un molde que nos ha dicho, oye, si tú te amoldas a esto, vas a tener una vida tranquila y segura y no vas a tener problemas. Entonces salir de ahí y empezar a tomar los pasos por uno mismo implica soltar lo que nos da seguridad. Y cuando soltamos lo que nos da seguridad, aparecen un montón de emociones que tienen que ver con sensaciones, ¿no? De que tiene que ver con, uy, 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 esto es peligroso, aquí me puede pasar algo. Bueno, cada persona se vivirá emociones diferentes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, he vivido mucho el miedo o la ansiedad y la preocupación de qué va a ocurrir en el futuro, de anticiparme. Pero a nivel emocional he vivido mucho el miedo, he vivido mucho la ansiedad cuando he empezado a dar estos pasos, ¿no? Entonces creo que, bueno, es interesante que hablemos hoy del mundo emocional que se nos despierta, ¿no? Y que nos puede ayudar a entenderlo mejor para empezar a dar estos pasos de una vida más creativa. Pues sí, traes un tema muy interesante que a mí me gusta mucho explicar, siempre hasta donde yo alcanzo a comprender y desde mi punto de vista. Mm. Y como decía Jodorowsky, a riesgo de equivocarme. Así que desde ahí siempre hablo. Mm. Mira, el tema de las emociones está muy enredado, muy complicado por falta de una cultura emocional, de entender cómo el lenguaje de las emociones. Claro, vivimos en un mundo donde, eh, un mundo racional, donde existe como la jerarquía de la razón frente al sentir. Mm. Y claro, dentro de lo que es el campo afectivo, podemos hablar de emociones, podemos hablar de sentimientos. Dentro de lo que es el mundo afectivo, hay, mucha, hay muchas particularidades que no se conocen en general y que es interesante comprender. Ahora aquí lo vamos a hablar más cognitivamente, pero lo interesante es que uno identifique su mundo afectivo, que sepa cuándo es una emoción, cuando estás en el sentimiento, que es diferente. Bueno, voy a intentar dar un poquito de luz a esto. Mira, Mm. una emoción, las emociones son energía de movimiento. Quiere decir que están muy vinculadas, cuando sentimos una emoción, está vinculada a una necesidad personal Mm. tuya. Lo que sientes emocionalmente, no, porque dentro del paquete, repito, dentro del paquete de las emociones se meten muchas cosas. No, las emociones puras hablan de una necesidad personal. Por ejemplo, si sientes rabia, la emoción rabia está diciéndote, uy, necesitas usar esta energía, esta fuerza para establecer un límite, para poner sí, sí, un límite a algo que está provocándote una invasión, tanto psicológica, emocional como física. Entonces, cuando algo, si nos invaden o algo nos molesta, tenemos rabia pero la rabia es, ¿qué te dice la rabia? Oye, necesitas establecer un límite con esta persona, con esta situación, un hasta aquí, Mm. ¿sí? Esa es la función de la rabia, la esencia de la función de la rabia. Mm. Si tenemos tristeza, la función de la tristeza es una invitación a ir hacia adentro, a retirarte, a lamerte las heridas, porque la tristeza lo que procesa es una pérdida, no solamente una pérdida de una persona querida, que también, sino cualquier tipo de pérdida, incluso hasta perder un sueño, un deseo que de repente te das cuenta que no se puede realizar, o un trabajo que pierdes, o una oportunidad que pierdes. En ese momento, cuando perdemos,
surge la tristeza como esa energía que te lleva a un movimiento, que es retirarte para reflexionar, para aprender o para procesar un dolor, ¿sí? Esa es la función de la tristeza. La función de la alegría, la emoción como alegría, es la de abrirte al mundo porque tiene la función de la y su prima hermana, la curiosidad del aprendizaje. Cuando estamos contentos y alegres, nos abrimos y estamos abiertos a nuevas experiencias que nos provocan que exploremos situaciones nuevas y aprendamos. Entonces la función de la alegría es esa. Por eso se ve muy fácil en los cachorros, humanos y animales, mamíferos, que la emoción que predomina cuando están en un entorno seguro, estos cachorros, es la alegría, porque están aprendiendo, todo es aprendizaje, todo es... Bueno, aquí hay mucha tela, pero tenemos también la emoción del miedo. La función del miedo es la protección, cuidado, la prudencia. Gracias a que sentimos miedo, podemos focalizar más la atención en el objeto amenaza que te provoca el miedo para poder atender esa amenaza y que y poder gestionarla, ¿no? Para que no te haga daño. Estas serían las funciones básicas que compartimos con los mamíferos de las emociones, porque los mamíferos son emocionales. Esto está en los perros, en los animales también. ¿Sí? El problema es que el ser humano, nosotros, hemos desarrollado una gran capacidad de memorizar y de interpretar la realidad. Y eso para bien y para mal en el mundo de las emociones. Entonces, hay emociones que provienen de la experiencia directa, que estas serían lo que he hablado. Si tú tienes ahora mismo te aparece un ladrón con un cuchillo en la mano y te dice, dame la cartera, pues ¿qué vas a sentir? Miedo. Porque hay una amenaza real que la tienes delante y ese miedo te va a traer un foco, toda una atención hacia ahí y una energía extra para responder a esa amenaza, pues con tu defensa, con huyendo o accediendo, yo qué sé, o paralizándote para que... Bueno, total. Si tú estás en el metro y viene alguien y te empuja, pues te vas a cabrear porque te han invadido y eso es un hecho real, ¿no? Y entonces puedes decirle, oye, no me empujes, hasta aquí, ese es tu espacio, este es el mío. Y usas esa rabia, esa energía para poner ese límite. Si se te muere tu mascota, tu perrito, que has compartido la vida con él 18 años, y se muere, ese hecho te va a traer tristeza, ¿no? Porque procesas una pérdida. Si ganas algo, la alegría emocional, porque hay otras alegrías, la alegría emocional es cuando ganas algo. Y al ganar algo, ganar puede ser cuando le dices a los niños, si tienes hijos, vámonos, nos vamos a la playa. Y ellos dicen, bien, se ponen contentos, ¿no? Se ponen alegres, se abren a la experiencia. Han ganado pues la oportunidad de una experiencia y entonces la viven, la procesan con esa emoción. Todos estos ejemplos que he puesto tienen en común que la emoción deviene de un hecho concreto. El problema se agrava con las emociones y se complica, y ahí es donde nos liamos cuando las emociones proceden de las interpretaciones que nosotros hacemos de los hechos que vivimos. Porque nuestra capacidad de generarnos emociones es muy grande. Nuestro cerebro, a nivel nuestro cuerpo y nuestra mente a nivel bioquímico no sabe separar lo que es un hecho real de una interpretación. Nuestro cuerpo lo vive como que la interpretación es real, con lo cual va a generar todo un proceso bioquímico y generar una emoción. Si tú estás en el sofá de tu casa, sentadito, tranquilo, y de repente empiezas a pensar, te llaman por teléfono y te dicen que puede ser que tu trabajo
eh, que, que tienes, bueno, que te llaman para un curso, tú que vas a empezar a hacer cursos ahora, Mm, ¿no? Te llaman para un curso, para hacer unos talleres en unos colegios y, y entonces, porque tú estás en ese cambio que estás haciendo ahora, vale, y estás en el sofá, estabas tranquilo, emocionalmente estable, te llaman para hacer los cursos, cosas que tú deseas, mm, pero en el momento, entonces probablemente venga una alegría, porque ganas una oportunidad, dices, qué guay, me han dado los cursos porque es lo que deseo. mm, Entonces ahí se mueve la emoción de la alegría, pero las emociones se mueven muy rápido. mm, Estoy en la alegría ahora, pero de repente surge la interpretación, llega la creencia y dice, hostia, tengo que prepararlo, no tengo tiempo, lo podré hacer bien, es la primera vez que voy a enfrentarme a esto, tengo ganas, pero entonces, uy, 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 ese uy, uy, uy que tú dices, de repente genera una emoción que ya no viene de un hecho, ya viene de tu interpretación de ese hecho. ¿Lo mm, haré bien? ¿No? ¿Estaré yo preparado para hacerlo? mm, Entonces eso genera una inseguridad, genera un miedo. Estas emociones que generamos, nos autogeneramos, nos tienen locos. Esto es lo que nos, nos cuesta mucho de gestionar. mm, Eh, entonces tenemos, las emociones son funcionales, te traen una energía para que hagas un movimiento en la vida. Cuando vienen de hechos perfectos, pues ahí lo que viene es la expresión de esa emoción, pero entender que la emoción, eh, la lectura de una emoción es que tienes una necesidad que cubrir. mm, Mira, esto se da en las parejas, por ejemplo, hay mucha historia emocional en los vínculos, claro, entre personas que están conviviendo más intensamente, que puede ser compañeros de trabajo, parejas de convivencia, pues amigos. Claro, ahí uno, pues, de repente te molesta algo de una persona porque te ha gritado, mm, ¿no? Te ha dicho algo de mala manera porque viene de su historia y te ha proyectado en ti algo. Mucha gente, eh, entonces si te enfada, si eso te hace enfadar, pues lo propio sería, uy, enfado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que necesito expresarle al otro que eso es el límite, eso no lo quiero en nuestra vínculo, en nuestra relación. mm, Entonces tengo que decirle, mira, no me grites. Cuando me gritas, yo me siento enfadado, te pido, por favor, dímelo de una manera respetuosa. Esto sería lo sano. mm, Eso sería gestionar la rabia. Llevar la rabia a expresar la necesidad que está detrás. No, pero lo que hacemos es, tú me has gritado, tú eres malo en alguna manera, ¿no? mm, Usamos la energía de la emoción no para cubrir la necesidad que yo tengo y pedir lo que yo quiero, o lo que yo necesito, sino para juzgar al otro que lo ha hecho mal. Entonces ya se lía todo, claro. porque entonces al otro le va a generar otra emoción. Y a mí después me genera otra emoción y ahí nos enganchamos y emocionalmente no salimos. Es una rueda emocional tóxica. Y nos Y empezamos todo a parte por no poner. entender que la emoción te está hablando de una necesidad que tienes que gestionar. La necesidad. Y la emoción, a veces es gestionar las emociones. Sí, eso es en otro ámbito, pero en el ámbito sano no es gestionar la emoción, es gestionar tu necesidad. Poder pedirla, expresarla. No lo hacemos. Mucha gente, sí lo hacemos. Hay gente que lo hace, gente a veces lo hace, a veces no. Cuando no lo hacemos, ¿qué pasa? Si yo tengo esa rabia porque me ha molestado lo que me ha dicho y no expreso, oye, mira, no me grites o háblame con respeto y más suavito y no lo hago, entonces ¿qué queda? Queda, eh, queda algo abierto en mí. Es decir, yo no cubrí mi necesidad y Mm, eso queda dentro. Mi cerebro lo coge, mi mente lo coge y empieza a hacer el run run. El run run de, mira tú, esta persona siempre me habla alto, es un desastre, voy a otra persona y le cuento, mira, lo que me dijo mi pareja, que me grita, o mi jefe, es que me grita, se lo cuento al otro. Y entonces empezamos a generar un run run mm, que es el intento de la mente
de gestionar esa emoción que quedó no gestionada, no se usó esa energía para lo que debería usarse, que era para pedir, no me grites, se usa esa energía, queda dentro como circulando, como algo que se quedó atrapado, y esto es lo que llamamos rencor o resentimiento, Mm, ¿no? Que es una energía emocional atrapada, sobre todo tiene que ver con las rabias, que queda ahí y que te estás retroalimentando. Y esto es muy tóxico, porque hace mucho daño a ti mismo, te haces mucho daño, porque estás alimentando una emoción de rencor, de resentimiento, que es como te pudre por dentro, y lo que sale de ti desde esa energía tampoco es muy atractivo para el otro, en el sentido de que muchas veces esas rabias que no, esas necesidades de poner límites que no hicimos, se convierten después en hacer daño al otro, aunque sea a poquito, cuando salen a poquito. O, eso es una de las posibilidades, o gente que traga, que traga, que traga, que traga, que traga, hasta que no puede más y lo vomita todo mm, emocionalmente, y con una catarsis de ira y monta un pollo y esto es un desastre, es que siempre me gritas, es que no sé qué, bla, bla, y sale desproporcionadamente. sí, Y a veces donde ni siquiera toca, ¿no? mm, mm. Todo esto tiene como origen el no entender que cada emoción que sientes se acompaña por necesitas mirar esto y necesitas poner esto en acción Mm, frente a la relación con los otros. Y el no entenderlo nos trae muchos problemas, ¿verdad? mm. No sé si hasta aquí tú vas entendiendo, se va entendiendo lo que estoy explicando. Emociones, nada más. ¿O que habría que apuntalar algo? ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que queda muy claro, ¿no? Esta distinción entre que las emociones están ahí para avisarnos de algo, que hay algo que tenemos que hacer con ellas, ¿no? Y que en la medida de que, digamos que si lo podemos hacer así, si podemos ser muy claros con lo que estamos sintiendo y expresarlo a los demás o tomar acción con eso que estoy sintiendo, nuestra vida es más saludable de alguna manera, porque ya vamos descargando esa energía que nos pide la emoción, ¿no? Y esa emoción se vuelve funcional para nosotros, ¿no? Si tengo miedo, me protejo, si necesito poner un límite, lo pongo. Y el tema que dices es que nuestra mente, como tenemos una serie de interpretaciones de la realidad o maneras de ver la realidad, ¿no? Estos mismos moldes, ¿no? Por ejemplo, lo llevo a un ejemplo, lo que toca y lo que no toca, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos, bueno, esto un poco nos ha pasado a nosotros también, ¿no? En la medida que hemos ido trabajando juntos. Hoy, Enrique me dijo algo que me enfadó, que me molestó, pero es que yo siento que no toca decírselo, ¿no? O no, no, porque, no sé, le tengo mucho cariño a Enrique, ¿cómo le voy a decir esto? No, me lo guardo, ¿no? Y no lo expreso, y no expreso eso que me está pasando. Y cuando me lo guardo, eh, como no toca, como tengo esta interpretación, es como, me gustó mucho lo que dijiste, la mente intenta solucionarlo a su manera, y en realidad es algo que tiene que ver con la emoción y no con la mente. Entonces, mi mente me empieza a decir una serie de cosas. No, no se lo digas, no es buena idea decírselo, en realidad tal. Pero al mismo tiempo voy acumulando un rencor y voy acumulando una cosa que se queda ahí atascada y no es eficiente, creo yo. Esa manera no es eficiente para poder sacar lo que realmente necesito, que es simplemente decir, oye, esto no me gusta, ¿no? Entonces No, queda como muy claro esta explicación de que si no digo lo que tengo que decir, genero esta otra cosa. Y lo que se me venía mucho con lo que dice es, al final no nos relacionamos realmente con la otra persona que tenemos enfrente, ¿no? Es como que por no decir lo que sentimos, por no expresar nuestras emociones, al final terminamos como interpretando cosas del otro porque tampoco le damos la oportunidad al otro de decirle, por ejemplo, si yo me siento invadido por ti y no te lo digo, no te doy la oportunidad a ti de decirme lo que a ti te pasa o como tú lo ves. Y me empiezo a crear claro. mi propia fantasía de quién eres tú, de cómo eres tú, y empiezo a juzgarte y al final dejo de relacionarme realmente contigo, ¿no? La cosa es importante matizar que cuando, porque hablamos mucho en terapia, estas cosas se habla de expresar las emociones, pero yo pongo el foco Mm. que en que no es tanto expresar la emoción, a veces no es bueno expresar la emoción, sino expresar la necesidad.
Ah, sí. Porque Mm, si yo tengo, expresar la emoción ya es la terapia, es sanar aquello que te tragaste. Pero si yo siento de repente una rabia, lo que está diciéndome esta rabia es usa esta energía para expresar lo que necesitas, mm, no la emoción. Porque yo, claro, siento rabia y expreso la rabia, estoy cabreado. ¡Ah! ¿Y qué? ¿Y el mm, otro qué se queda? ¿Con esto qué? ¿Qué hago? Ya he expresado la emoción. ¿Y ahora qué? No, no. Es entender el lenguaje de la emoción es, siento rabia, hay algo que me está molestando. Y necesito comunicárselo al otro para que se entere, porque a lo mejor el otro viene con toda su inocencia a entregarme algo, pero a mí eso me molesta. mm, ¿Vale? Entonces, aquí está el trabajo de conciencia. La emoción me dice, me da la información de hay algo que me molesta. Entonces, pum, poner la atención, ¿qué me está molestando? Estoy con esta persona ahora mismo. Esta persona que me está diciendo, oye, pues a lo mejor me siento manipulado. Yo tengo que decirle, oye, mira, no decirle, siento rabia, estoy mm, cabreado. No, dice, oye, ¿me estás manipulando? ¿O aquí está pasando algo? Mira, no entiendo. mm, Aclárame esto y ahí decirlo con tu poder personal, porque la rabia te trae una fuerza. Oye, mira, esto no, a mí hay algo que por aquí no es. Necesito que me aclares. mm, Necesito. Esto sería lo sano, vivir la emoción desde un lugar de adulto maduro. Desde un lugar inmaduro entra todo este discurso de, bueno, no se debe, no entra toda la parte neurótica de bloquear este movimiento porque no es adecuado, y lo pospongo. Entonces ahí sí que entramos en un terreno de sanación donde hay que expresar la emoción. En mm, nuestro trabajo, en los procesos ludocorporales, trabajamos mucho con la expresión emocional pura y dura, ya sin contacto con la necesidad, pero es porque toda esa emocionalidad tragada, bloqueada, se inquista en el propio cuerpo, que crea tensiones y crea corazas en el cuerpo que hacen que se queden bloqueadas partes de nuestro cuerpo en forma de contractura o de partes del cuerpo que se quedan inmovilizadas. Tiene una vinculación directa con la emocionalidad. Entonces, cuando a través de los trabajos corporales que hacemos, que empezamos a, a deshacer esas corazas, o más que a deshacerlas, a ponerlas más blanditas, de repente surgen unas emociones que dicen, pero bueno, ¿y esto dónde sale? Una rabia o un miedo y un temblor o llorar como un niño pequeño y dice, no sé dónde me viene esto. mm, Entonces ahí hablamos de expresar la emoción como un proceso de sanación, como una parte de un proceso de sanación hasta llegar a lo que la persona realmente necesita. mm, ¿Sí? mm, Pero en la vida cotidiana, si fuéramos adultos responsables y maduros, no estaríamos expresando las emociones así, sino mm, usando la emoción para expresar la necesidad, ¿verdad? Que tenemos. Y claro. ahí andamos un poco perdidos. Hace falta una cultura, una educación de la emocionalidad que debería empezar desde muy pequeñitos los niños en los colegios. El problema está que los propios maestros, me consta porque yo soy maestro y fui maestro y Mm, conozco el gremio, pues no recibimos una formación en este campo, no entendemos nuestras propias emociones, con lo cual no podemos acompañar emocionalmente a los niños. vale. Sé hoy en día que se está queriendo introducir en los colegios la educación emocional, pero se hace de manera teórica o cognitiva, explicando, como estoy Mm, haciendo yo ahora. mm, Y eso no es suficiente, no es que sea suficiente, casi no sirve, mm, por lo menos a nivel de los niños. Se trata de integrar transversalmente la vida emocional en el vivir del centro educativo, entre maestros y niños y niñas, ¿no? Bueno, eso lo dejamos para otro momento, porque me gustaría como diferenciar también, hemos hablado de las emociones, Sí, creo que hay un borrador interesante que ya puede servir a las personas para relacionarlo con sus cosas, sí. pero en el mundo afectivo hay más cosas. Mm, Sentimos otros sentimientos que no son emociones. Por ejemplo, podemos sentir belleza, el sentimiento de la belleza, de la compasión, el sentimiento del amor relacional, que te amo, me siento unido a ti.
no son emociones esto. Se suelen meter en el mismo paquete, ¿no? Cuando en el lenguaje coloquial, emociones, no, pero no. Emociones tienen que ver con necesidades, con el yo, mis necesidades. Es Mm, más, es más centrado en el individuo. mm, Cuando hablamos de sentimientos, el sentimiento es cuando nuestra alma habla, mm, es el lenguaje del alma y tiene que ver con lo que hablamos del el corazón. mm, Cuando decimos, es que siento mi corazón, hablamos del sentimiento, las emociones están en las tripas, mm, en lo que tenemos que digerir en la vida. Pero el corazón, el plano del sentimiento, habla no de necesidades como las emociones, sino de la capacidad de sentirnos a, unidos a la madre tierra. Si yo soy capaz de estar en un vínculo de unión con la madre tierra, con la naturaleza, solo lo puedo hacer desde el corazón, desde el vínculo del sentimiento, no es emocional. ¿Mm? Si yo me siento unido a ti, profundamente unido a ti, pues podemos hablar de hermandad o de sentirnos hermanos o el sentimiento de la amistad, porque me siento unido a ti. Si me siento muy unido a mi pareja y me vinculo y me uno, hablo del amor relacional, porque hay más amores. Si me siento unido a Dios o a lo que yo crea que es Dios, al universo o a algo más grande, pues a lo mejor siento una devoción, es un sentimiento, soy devoto, soy, o, o me siento unido a una causa, entro en comunión, la comunión, o sentirme unido a algo que es fuera de mí, pero me siento unido, soy parte. Y si hablamos de amor universal, el amor que lo engloba todo, sería la capacidad de sentirme unido a todo, de ser unidad, ¿no? El sentimiento de ser una unidad, de estar en la unidad. Esto es muy difícil aquí encarnados de vivirlo, pero hay personas que digamos, tenemos a lo mejor momentitos que podemos experimentarlo y nos dan una pista, ¿verdad? Pero el, la diferencia entre emoción y sentimiento es que el sentimiento, puedes vivir toda una vida sin sentir sentimientos, pero no puedes vivir una vida sin sentir emociones. Somos mamíferos. mm. Vas a sentir emociones siempre, no las puedes evitar. El Sí. sentimiento hay que cultivarlo. Es la Mm, diferencia. La emoción no la cultivas, es innata, porque es algo, forma parte de nuestra condición de animal mamífero que somos. El sí, sentimiento es algo más elevado, tiene que ver con nuestra capacidad de ser conscientes de que somos algo más que un cuerpo y un animal. sí. Es ya el espíritu expresándose en nosotros, que permite la conexión. El sentimiento nos permite la conexión. Entonces, claro, una persona puede vivirse desconectada y separada de todo, toda una vida, no conectar con el corazón, no conectar con el sentimiento de ningún tipo, ¿no? Entonces ahí podemos ver que los artistas cultivan el sentimiento de la belleza, pero llegan a través de la belleza, ¿no? Mm, O el naturalista llega a través del amor hacia la vida y hacia la naturaleza. mm, Y hay como muchos caminos a ese corazón, ¿no? El camino del servicio, ¿no? De sentirme que soy, que me pongo al servicio de los otros y entro en el sentimiento de la compasión y de acompañar al otro en su propio dolor. Eh, Eso es otra vía de entrada mm, a ese espíritu que somos, a esa alma, ¿no? Y así podemos tener muchos ejemplos, con el amor a la sabiduría, ¿no? La admiración, el sentimiento de admiración a un sabio o a un conocimiento, ¿no? La admiración es una forma de amor, de sentimiento que me une a algo que es más grande que yo. mm, Ese es común, siempre hasta donde yo alcanzo y he experimentado, el sentimiento es la vía de la unión, de la unidad, de mm, unirme a. Esta es la diferencia. La emoción me conecta con mi necesidad. Ahí tenemos la diferencia.
la necesidad, las emociones son innatas, los sentimientos hay que cultivarlos, Mm, hay que poner foco en ellos, hay que alimentarlos, hay que activarlos, ¿sí? Es el camino de una vida que camina hacia lo más espiritual, sería ir conquistando capacidades de unirme a. sí. Mm. Sí, se habla mucho de esto, incluso como el sentimiento viene siendo como una emoción más, como dijiste tú, elevada en el sentido más consciente, ¿no? Con más conciencia, con más... O sea, porque hay como una, igualmente cuando hablas de sentimiento y emoción, ¿tú sientes que hay un vínculo igualmente entre lo que es emoción y sentimiento? ¿Hay como algo en común ahí? ¿Que lo diferencia, por ejemplo, del mundo mental o, o del No, mundo... la diferencia es la que he explicado. Una persona puede vivir toda una vida sin sentir lo que es un sentimiento, Mm, pero va a vivir emociones porque está vinculado a las necesidades más carnales. mm, Los sentimientos eh, es otro plano del mundo afectivo. mm, Es algo más elevado y que no habla de una necesidad concreta, es más del anhelo del alma de volver a conectarse con la fuente. mm, Entonces el sentimiento es la vía por la cual nosotros vamos entendiendo, abriendo un camino hacia esa conexión con lo que somos en origen. No es el sentimiento el final, es el camino. Si yo cultivo la belleza, a través de cultivar la belleza, cada vez más belleza, cada vez voy entrando más en una unión con algo que es más profundo de mí, algo que no solo de mí, sino que voy entendiendo que dentro de esa belleza no es ni siquiera mía, forma parte de algo más grande donde yo estoy incluido. O si voy por el camino de sentirme hermano de la humanidad y entonces me pongo al servicio de la humanidad y a través del servicio, de la entrega, voy sintiéndome conectado a algo más grande que yo. Los sentimientos son las autopistas hacia la esencia humana. mm, Es como el camino hacia lo que somos en el origen. Entonces, claro, para saber quién uno es, no puedes estar, la filosofía piensa quién uno es, está bien, es un plano, pero yo creo que para llegar a saber quién uno es, tenemos que ir por la vía del sentimiento, que es la mm, vía del corazón, ¿no? Ahora, tenemos muchas opciones, esta es una maravilla, ¿no? mm. Pues el artista, el místico, el camino del, del usar tu vida cotidiana para cultivar el sentimiento de unidad con con la unidad con tu familia, la unidad con... ¿no? Sí, sí. También unirte, el sentimiento de unirte con tu misión de vida, ¿no? Mm, Como es sentir que el sentimiento de propósito, de sentido, sentir mm, que tu vida tiene un sentido, que estás aquí para algo, eso también forma parte del plano de los sentimientos, ¿no? mm, Alguien que vive muy mamíferamente, que se queda en el plano de las emociones, no se plantea el sentido de la vida. Se plantea la seguridad, el comer, el tener el dinero, como muy en el plano mamífero. En el momento que alguien se plantea algo más que ese plano mamífero, entonces empieza a ser el camino del artista, mm, el arte de crear tu vida, porque entonces ya tienes que cultivar, tomar riesgos, tomar decisiones, caminar hacia un lado, hacia otro, porque es una búsqueda, es la búsqueda de ir hacia ese centro que somos, que anhelamos, aunque sea intuitivamente, anhelamos ir a un centro de unidad, aunque no entendamos qué estamos haciendo, pero hay un llamado a hacerlo. Y sabemos que hacer lo que te gusta, hacer algo que tenga sentido, cultivar, moverte, bailar para conectar con tu corazón, pues son vías que son necesarias cuando uno siente el llamado a ir a ese centro, ¿verdad? sí, y me viene también, son vías y también son como brújulas, ¿no? Como este sentimiento que sientes cuando estás dando esos pasos te ayuda a decir, sí, sí, por aquí es, o te ayuda a sostenerte también en ese camino. Claro, sí, sí, a seguir profundizando, a seguir cultivándolo, porque, repito, es el sentimiento que cultivarlo,
Por ejemplo, el sentimiento de los budistas que trabajan, que cultivan la compasión a través de la meditación, pues, pero eso no es un día que medito, conecto con la compasión y ya está, no la cultivan. Cultivarla Mm, significa traerla a tu vida, es mm. vivirla en tu vida, ¿no? Eso es cultivarla. Pues es una metáfora bonita, ¿no? Cuando cultivas una planta no siempre es la semilla y ya está, no, hay que ponerle agüita, hay que ponerle abono, hay que quitarle O sea que hay un los trabajo, pulgones. hay como un Sí, trabajo que hay que hacer. Mm, sí, cultivar el sentimiento implica disciplina, mm, implica silenciar un poco tu mente en el sentido porque si tu mente te lleva siempre a las emociones, porque estás interpretando y juzgando todo en tu vida y te lleva y siempre estás enchufado emocionalmente. Si estás en la emoción, estás en las tripas, no puedes elevar. mm, Muchas veces para entrar en la emoción hay que silenciar la mente, esa mente parlanchina, para poder escuchar el corazón. mm, ¿No? En los trabajos de las derivas musicales, siempre empezamos moviendo el cuerpo enérgicamente, de muchas maneras diferentes, pero la cosa es, al mover el cuerpo silenciamos la mente, la hacemos de esa vía, hay muchas maneras de silenciarla, también con la quietud silenciamos la mente. Yo creo que aquí en este mundo estamos tan locos, ¿no? Aquí en este mundo occidental, que movernos y agitarnos es una buena vía para calmar la mente, y con una mente calma podemos ir al corazón. Y tú eso mm, lo vives en las derivas, ¿no? Somos sí, testigos de vivirlo, lo cultivamos y lo trabajamos, ¿no? sí, sí. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería compartir. Hay Mm, más cositas, pero yo creo que para este vídeo más que suficiente, ¿no? está súper bien, ¿no? Hay un mundo emocional más visceral, más que tiene un mensaje para nosotros importante y también es interesante entender que también hay unas emociones, ¿no? O sea, unos sentimientos. Y es muy interesante esto que dijiste de trabajar, que es algo que se tiene que cultivar, ¿no? Sí. Y así para cerrar, antes de cerrar, así una curiosidad, Enrique, que quizás más de alguno la tiene. Tú en tu caso, ¿qué cositas haces para cultivar los sentimientos, ¿no? Estos sentimientos. Si se te viene algo ahora, yo sé que es complejo, pero bueno, algunas No, cositas. no, yo creo que hay que tener disciplina Mm, y yo en mi rutina me ha costado, ¿eh? Mucho, porque he sido hombre. muy anárquico con las rutinas, pero he encontrado una rutina, pues comparto como un espacio de silenciar la mente, de meditación, con un grupo de compañeros que nos reunimos por las mañanas y hacemos media horita de meditación, eso me centra, pero no me es suficiente, entonces yo muchas veces voy a... Lo, esto es como para calmar la mente y centrarme. Ujú, Entonces lo voy combinando con derivas musicales, que yo me las bailo, las mías, las propias que yo creo, pues porque eso es lo que más me lleva al corazón. mm, O a veces simplemente hago una meditación de shamatha, de calma mental, y luego sí que pongo la intención de ir al corazón y abrirlo, expandirlo. Y he aprendido mi manera de entrar lo que serían los budistas, en la compasión. mm, Y a mí me ayuda mucho también la naturaleza. mm, Siempre ha sido mi primera puerta al corazón fue la naturaleza de manera espontánea y lo sigo haciendo, pues vivo en el bosque, en una zona de naturaleza, entonces tengo la suerte de poder salir de mi casa y estar en pleno bosque, y entonces me hago mis paseos con mi perrita. Y no es un paseo, a veces voy y estoy en la cabeza y no puedo evitarlo, pero muchas veces uso el paseo para conectar con el corazón, para cultivar el sentimiento de unión. Entonces voy caminando y me siento unido al árbol, pero mm, no es un concepto, es que lo evoco, lo provoco. Me mm, siento unido a la piedra, me siento unido. Entonces voy creando, yo mismo, en un juego que yo tengo, voy creando como una especie de red mientras que camino despacito, con atención, con presencia, voy creando esa red y me siento expandido. Me siento expandido ahí muchas veces, ¿no? Cuando logro conectar de verdad. A veces lo intento y no puedo porque estoy muy neurótico, pero otras veces sí, y me siento expandido, como, sí, mi corazón se abre y crece. Y entonces ahí estoy más en contacto con mi alma. mm, mm, Todo es más tranquilo, hay otro ritmo, también más claridad. mm, Veo a mi hijo y me dan ganas de abrazarlo, veo a mi mujer y me dan ganas de decirle algo bonito, mm, ¿no? Y dice, esto es lo que yo humildemente hago.
A veces me despisto y la semana que no hago estas prácticas, lo noto, me descentro y empieza a Mm, salir la parte más neurótica. Por eso digo que es un cultivo constante, se requiere disciplina. mm, Esto que decían tanto los maestros orientales, la disciplina, sí, yo he sido antidisciplina siempre, hasta que como un caballo salvaje, yo mismo he podido domar esta cosa salvaje, tan dionisiaca, y decir, también no es que sea malo ser salvaje, sino también hace falta una disciplina para poder profundizar en uno mismo, ¿no? Bueno, guay. Muy bonito y creo que, bueno, da muchas ideas, ¿no? Cada uno irá descubriendo la suya, pero da muchas ideas sí, esto. Mm, cada uno tiene que ver su vida. Yo tuve una época que entraba en el corazón con la pintura y mm, la escritura mm, automática, más creativa, mm, donde no ponía filtro, escribía y de repente salía algo muy bello que me conmocionaba, y la pintura. Eso lo he dejado. No sé, a veces lo echo de menos, pero no me sale ahora en esta etapa de mi vida. Pero en unos años fue muy importante. Necesitaba mm, pintar. mm, Y ahí hay un silencio mental y había algo que me conectaba a mí mismo, ¿no? Ahora, en la etapa de la vida en la que estoy más como más en la conexión con la naturaleza, con algo más. Bueno, ahí está, suficiente. Está muy bien, gracias Enrique por compartir todo esto. Bueno, Carlos, hasta aquí hemos grabado, creo que unos, si no me equivoco más, unos 18, 19 vídeos entre la Por transformación que ahí. estamos viviendo y este primer comienzo del arte de vivir creativamente. Mm, Y empieza una nueva etapa donde tú y yo vamos a seguir haciendo cosas en coesencia, mm, y ahora, a partir de ahora, este espacio del arte de vivir creativamente, yo voy a ir invitando a otras personas a que me den pie para hablar, que traigan sus cosas y desde ahí compartir con otras personas. Yo quiero decirte que ha sido un gusto compartir contigo este espacio hasta ahora, que probablemente te invite más adelante, pero que como que tú y yo finalizamos un ciclo ahora. mm. Así que te quiero decir gracias por el acompañamiento que me has hecho, y, bueno, y seguimos. Sí, sí. Gracias Enrique, y también te quiero agradecer y he estado muy contento, muy feliz de poder participar en esto que hemos ido creando juntos. Lo he vivido con mucha ilusión y bueno, expectante, ¿no? De las cosas que se nos vienen ahora para adelante, ¿no? Y muy bonito. Cerraré esto y seguro que estaré en otras charlas más adelante, ahora compartiendo con otras personas que irán hablando contigo y eso también está muy, muy guay, ¿no? Tiene algo muy chulo, yo creo. Así que nada, que un abrazo grande, llegamos hasta aquí en este primer ciclo y pues y seguimos para cositas nuevas también. Muy bien, Carlos. Buen camino. Un abrazo grande. Venga, Chao. chao.